Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron la palabra de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Hola amigos y amigas. Entre nosotros, aquellos que transmitimos la fe, muchas veces suceden ciertos errores a la hora de transmitir esta fe. ¿Cuántas veces nosotros mostramos primero las obligaciones morales antes que hablar del amor de Dios? Entonces, la gente frente a esta propuesta hay un rechazo porque solamente se propone aquello que tenemos que hacer antes de dar a conocer lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces también existe un segundo motivo de un rechazo de la fe de parte de muchos. Este motivo puede ser la hipocresía. ¿Cuántas veces se dice que las prácticas religiosas de los cristianos son simplemente cultuales, pero no hay amor, no hay justicia, o mucha gente que vive estas prácticas cultuales simplemente para acallar su conciencia? El Evangelio que hoy hemos escuchado, esta escena de la expulsión de los vendedores del templo, de los mercaderes del templo, está referida en los 4 evangelios, aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo cual significa que es muy importante. Si los cuatro evangelios refieren a este acontecimiento, significa que es muy importante. ¿Dónde se desenvuelve el acontecimiento? ¿Dónde se lleva a cabo este acontecimiento? En el templo. El lugar es el templo, el famoso y majestuoso templo de Jerusalén. Imaginemos que solamente la explanada del templo equivale a 22 canchas de fútbol reglamentarias. Además tenía pórticos, patios, este majestuoso templo de Jerusalén. Pero a este templo no todo el mundo podía ingresar. Ciertamente los ciegos, los paralíticos, los rengos, aquellos que tenían algún defecto, los leprosos por supuesto, imposible, los pecadores públicos, los publicanos. Además había un lugar para los paganos, era un templo con barreras. Los sacerdotes llegaban hasta un cierto lugar. Los levitas, que en ese momento los sacerdotes en la época de Jesús habrían sido alrededor de 7.000 que cumplían su oficio ofreciendo los sacrificios, los holocaustos. Luego, al lugar donde podía entrar solo el sumo sacerdote una vez al año, el Santo de los Santos, un templo lleno de barreras. Jesús se va a presentar él mismo como un templo que no tiene barreras, al contrario, Él acoge a todos, Él recibe a todos y en primer lugar a aquellos, entre comillas, defectuosos a los ojos del mundo. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, sucede en la Pascua del año 28, Jesús tendría alrededor de 35 años, luego va a morir a los 37 años. En el tiempo de Pascua en Jerusalén se llenaba de gente, de peregrinos, que venían de todos los lugares del mundo a ofrecer sacrificios, a visitar el templo, a ofrecer sus dones. Tenían que ofrecer también dones económicos, la moneda.
La ciudad de Jerusalén, normalmente que tenía 50.000 habitantes, podía llegar a tener en ese momento, para el tiempo de la Pascua, para los días de la Pascua, llegaba hasta 180.000 habitantes. La gente iba a orar, a ofrecer sus sacrificios, llegaban tenían que hacer la ofrenda en el templo, como decíamos, la ofrenda de una moneda, pero había que hacer un cambio de moneda porque los denarios de Roma tenían la imagen del César y no podían entrar al templo, eran declarados impuros, por lo tanto había cambistas al frente del templo al modo de un pequeño banco para hacer los cambios de moneda. Todo esto funcionaba en el templo y por supuesto los sacerdotes también estaban tentados de aprovecharse de esa verdadera oportunidad para ganar dinero también ellos. Y bien sabemos que quienes capitaneaban esta cosa eran Anás y Caifás. Anás, suegro de Caifás. Ellos estaban al frente de toda esta maquinación económica del templo. Desde hacía muchos años ellos mantenían este control, podríamos decir, religioso y económico de Jerusalén. Habían habilitado el pórtico regio para la venta de los corderos. Se dice que para la época de la Pascua se sacrificaban más de 180.000 corderos. Además, se llevaban los bueyes, los animales, que ciertamente muchos de ellos eran comprados en ese lugar porque para ofrecerlos a Dios los animales no podían tener ningún defecto. Cuando la gente venía de lugares lejanos, los animales podían tener algún problema por el camino, alguna ruptura de alguna pata o algo por el estilo, y entonces ese animal ya no podía ser ofrecido a Dios. Debía ser perfecto el animal para ser ofrecido a Dios y por lo tanto ahí estaban los vendedores en el templo. Se habían preparado 4 lugares para el cambio de las monedas a un interés muy alto del 12%. Todo esto funcionaba en la casa de oración. La casa de oración había sido transformada entonces por los mismos sacerdotes, por los mismos ministros del culto, había sido transformada verdaderamente en un mercado. Este episodio dramático, narrado por el Evangelio de hoy, hay que verlo entonces en este contexto. Fue en la fiesta de Pascua, ahí sucedió este acontecimiento. Jesús agarra un látigo, seguramente este látigo lo hace de lo que tenían atado los animales, utilizando estas cuerdas, y entonces tira por el aire las sillas, el dinero de los cambistas, las jaulas de los vendedores de palomas, las palomas, todo diríamos un episodio dramático de desastre. Las pilas de monedas que estaban ya preparadas para el cambio, las tira por el suelo. Evidentemente esto a Jesús le significó un problema, junto con otras cosas, junto con otros episodios, van a ser, podríamos decir, aquellos que finalmente van a llevar a Jesús a la muerte, porque tocó los intereses de las autoridades religiosas de Israel, tocó el bolsillo de las autoridades religiosas de Israel. Por lo tanto, esto le significó a Jesús que decidieran también su muerte. El gesto de Jesús, entonces, este gesto decreta, podríamos decir, el fin de una religión ligada a ofrendas de animales. Podríamos pensar en el profeta Isaías, en el cual en el capítulo 1 del profeta Isaías se dice, Dios dice, estoy harto de holocaustos de carneros, de sangre de animales cebados, la sangre de novillos, corderos, no me agrada, dice el profeta Isaías. Dios entonces está harto de estas cosas, de estos sacrificios. Por lo tanto, el único sacrificio va a ser el sacrificio de Jesús como acto de entrega de amor. Este acto de entrega por amor a nosotros es el verdadero sacrificio agradable al Padre. Nadie se puede esperar una reacción de esta manera. Ciertamente, nosotros vemos siempre a Jesús como muy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, nos desconcierta este episodio. Sin embargo, en Jesús hay una verdadera intencionalidad, mostrar algo nuevo. Esto ya pasó, esto no sirve, esto no ha funcionado para que el hombre crezca en amistad con Dios y se humanice. Jesús va a decir 2 frases en el Evangelio de hoy.
saquen esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una tienda de comercio, un mercado. Esto dijo Jesús ¿a quién? A los vendedores de palomas. Sabemos que las palomas eran ofrecidas por los más pobres. Los que tenían más dinero ofrecían otras cosas, otros animales, pero los pobres ofrecían solamente palomas. Jesús se la agarra con ellos porque está a favor de los pobres, quiere defender los intereses de los pobres. También la profecía de Zacarías, hablando de este mundo nuevo que Dios quiere instaurar, dice, ya no habrá aquel día, aquel tiempo, en aquel mundo nuevo no habrá mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Por lo tanto, Jesús está en esta línea de la profecía. Purificando el templo, entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Va a expresar su condena contra esta mezcolanza entre lo religioso y el dinero, entre el culto al Señor y los intereses económicos. Luego Jesús no acepta esta decisión del hombre de querer comercializar con Dios, como si pudiéramos comprar los favores de Dios. La enseñanza más importante, sin embargo, se encuentra en la otra frase. Derriben este santuario y en 3 días lo reconstruiré, lo volveré a edificar. No dice este templo, dice este santuario. Santuario, sabemos, es el lugar más importante del majestuoso templo de Jerusalén. Entonces, Él es el lugar, Él mismo es el lugar donde el hombre se encuentra con Dios. Su propio cuerpo, su propia existencia, su propia vida, su mensaje es el lugar en el cual nosotros podemos encontrarnos con Dios. Él se refería, dice el escritor del Evangelio, al santuario de su propio cuerpo. Este gesto entonces ya nos habla de una cierta separación entre lo profano y lo sagrado. Pero finalmente se termina esto. Lo profano y lo sagrado llega a su fin. Ahora el hombre va a descubrir a Dios en el ambiente de todos los días. El encuentro de Dios con el hombre tendrá lugar ya no en un lugar determinado, sino que el nuevo templo es el cuerpo de Cristo resucitado. Y el cuerpo de Cristo resucitado es también la comunidad cristiana. Y es cada cristiano, es cada hermano al cual nosotros servimos. Por lo tanto, encontramos a Dios cuando servimos al hermano. De hecho, San Pablo, en la carta a los Romanos, va a decir, ahora hermanos, por la misericordia del Dios vivo, los invito a ofrecerse como hostias vivas, como sacrificio vivo. Hostia es esto, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es el culto verdadero, este es el culto aceptable. Es decir, ofrecer nuestra vida, este es el verdadero culto. También la carta de Santiago nos va a recordar una religión pura e intachable a los ojos de Dios consiste en ¿qué? En cuidar a los huérfanos, en atender a las viudas y sus necesidades, en no dejarnos contaminar por las cosas del mundo. Por lo tanto, hay una nueva manera de entender la religión, ya no ligada a un espacio, al culto ligado a los animales, a los sacrificios y a los holocaustos, sino ligado a la atención al hermano. Estos sacrificios que el cristiano está llamado a ofrecer entonces, no se realizan ya en un lugar sagrado, ni mediante ritos, sino en la misma vida cotidiana, en el quehacer cotidiano, en el encuentro con el hermano. Ahí realizamos nuestro culto. Ese es el verdadero culto, en el encuentro diario, cotidiano con nuestro hermano. Quien se inclina ante el hermano entonces para servirlo, este momento en el cual nos inclinamos ante alguien para servirlo, ahí estamos entonces realizando un verdadero gesto sacerdotal. La palabra sacerdote ligada al sacrificio, al culto, es el verdadero culto, unido a Cristo, que es el templo de Dios. Entonces el cristiano hace subir al cielo un suave perfume, un suave aroma. Este es el sacrificio puro, agradable a Dios. A este punto podríamos ahora entonces preguntarnos, ¿pero qué sentido tienen entonces nuestros actos de culto, las solemnes liturgias, los sacramentos, los cantos, las procesiones, oraciones, peregrinaciones, todo esto que realizamos, la dimensión cultural de la vida cristiana?
Ciertamente todo esto no le añade gozo a Dios. Dios tiene ya un gozo perfecto. Esto lo necesitamos nosotros, porque en la dimensión corporal física del hombre, esta materialidad física del hombre, necesitamos gestos, símbolos, palabras para expresar. Porque hay una dimensión, diríamos, en todo ser humano, hay una dimensión que tiene que ver con la necesidad de expresar a través de gestos, de palabras, de signos, todo aquello que nosotros experimentamos en el corazón. Las celebraciones por eso deben ser estéticas, no porque esto le aumente gloria a Dios, ni le aumente gozo a Dios, sino porque nos sirven a nosotros para el encuentro con esa belleza de Dios. Las manifestaciones religiosas entonces responden a una necesidad del hombre. El hombre necesita celebrar. Es propio del hombre el rito, la celebración. Necesitamos esto. Un amor que no se celebra es como si no existiera. Y la fe, que es recibir el amor de Dios en nuestra vida, también nosotros necesitamos celebrarlo. ¿Cuál es el error entonces? El error está en pensar que ya con estos ritos cumplimos, ya con estos ritos es suficiente. Y por otro lado, pensar que a través de estos ritos nosotros cumplimos con Dios para que luego Él tenga obligación de cumplir con nuestras necesidades. Seguimos estando nosotros en el centro. El Evangelio entonces nos hace pensar de qué modo nosotros nos estamos relacionando con Dios. Nos hace cuestionar. La fe puede ser un comercio, puede ser reducida a un comercio. La fe verdadera para Jesús no es un comercio, no podemos comercializar con Dios, no podemos manipular a Dios presentándole a Dios ofrendas de sacrificio, sean cuales sean. Nuestro verdadero sacrificio está en la vida cotidiana, es el encuentro con el hermano a quien servimos, ese es el verdadero sacrificio. Por lo tanto, la verdadera fe, ¿en qué consiste? En ser, junto con Cristo, piedras vivas del templo nuevo e inmolar entonces la propia vida, nuestra propia vida, para el bien de los demás, para el servicio de los hermanos. Hasta la próxima.